En este ejercicio vamos a realizar el índice de nuestro proyecto y para ello vamos a valernos de la ayuda de una tabla. Ya hemos realizado aquí una maquetación en la cual hemos importado esos objetos vectoriales que habíamos realizado en Illustrator con anterioridad, los cuales nos van a servir como referencia donde colocar el texto de cada casilla. Vamos a comenzar a crear esa tabla seleccionando la herramienta texto y crearemos un cuadro de texto que ocupe más o menos las 2 páginas de nuestro pliego. Esto lo podemos hacer dentro de un solo pliego. No podemos crear cuadros de texto que vayan de un pliego a otro. Lo que sí que podemos hacer es linkar los cuadros de texto de un pliego a otro, de manera que si el texto ocupa más de un pliego, pasará al siguiente. Pero para este caso no nos va a hacer falta. Para poder ver bien lo que estamos haciendo, vamos a salir del modo de pantalla de previsualizar y volveremos al modo normal. De esa manera podremos alinear bien ese marco con los bordes de nuestro documento. Y ahora ya podemos pasar a crear esa tabla. Vamos a volver de nuevo al modo previsualizar para no tener tantas guías por en medio que nos molesten y vamos a crear esa tabla seleccionando el marco de texto con la herramienta texto en su interior. Vendremos al menú tabla, insertar tabla y en este punto vamos a crear una tabla en la que haya 5 filas y vamos a poner un número de 3 columnas. En la primera columna escribiremos el título, en la columna central pondremos los puntos suspensivos y en la última columna pondremos el número de página. Vamos a pulsar OK y ya tendremos ahí creada esa tabla. A continuación vamos a seleccionar todas las filas de la tabla, como podemos ver ahí. Y vemos que si acercamos el ratón y estiramos, cuando deformemos la tabla únicamente deformaremos la primera celda que está más cerca de nosotros. Para poder deformarla proporcionalmente pulsaremos la tecla Shift en el teclado y cuando nos acerquemos y estiremos vamos a ver cómo podemos modificar el tamaño de esas tablas proporcionalmente. Ahora tenemos las celdas totalmente distribuidas con el tamaño de estos manchas de pintura vectoriales que hemos creado. También podemos mover desplazando estas barras de aquí para crear así ese tamaño adecuado que queremos. Más o menos hasta ahí, y así ya tendremos creada nuestra tabla. Vemos que ahí nos ha desaparecido una de las celdas y es debido a que el tamaño de la caja de texto no es suficientemente grande. Cuando estiremos veremos cómo aparece de nuevo esa celda que habíamos perdido. Ahora ya podemos pasar a crear un estilo para esta celda en la cual eliminaremos el tamaño de los bordes que tiene. Seleccionaremos en la herramienta texto. Seleccionaremos también todas las celdas. Y podemos ver cómo para este ejemplo lo único que queremos es eliminar el borde, por lo tanto podemos eliminarlo bajando aquí el tamaño del trazado a 0 píxeles y así automáticamente desaparecerá volviéndose transparente. Pero vamos a deshacer y eso lo haremos en el último lugar, puesto que ahora necesitamos poder ver lo que vamos a escribir. Seleccionaremos la herramienta texto y como podemos ver aquí ya tengo un documento preparado con esas palabras que vamos a necesitar, por lo tanto voy a comenzar a copiarlas. Vendremos a este punto y las pegaré. Vamos a seleccionar la siguiente, la copiaremos y la pegaremos en su celda correspondiente. Y vamos a continuar haciendo esto hasta que hayamos completado. Nuestra tabla y ahí ya tenemos ese texto. Vamos a ver cómo podemos utilizar los estilos de texto que creamos de carácter también con las tablas. Simplemente podemos seleccionar esa fila que queremos alterar y pulsar sobre ese estilo que hemos creado.
Ahí vemos como automáticamente ya nos va a aparecer el texto con la tipografía y el color y la alineación correctas. Vamos a crear un estilo nuevo, el cual vamos a basar en el estilo título. Lo que haremos esta vez va a ser modificar el tamaño de los textos reduciéndolo a 48 píxeles. Por ejemplo, vamos a pulsar OK, vamos a seleccionar esas celdas y vamos a aplicarle este estilo nuevo que hemos creado. Vemos que todavía el tamaño es demasiado grande, así que podemos modificarlo. Probaremos con 36. Y vamos a pulsar OK, este estará bien. Y ahora vamos a venir aquí al panel de celda y vamos a decirle que alinee los textos en el centro de la celda. Por último, vamos a intentar modificar ligeramente el tamaño de nuestras celdas para que el texto quepa bien. Y ahí ya lo tenemos perfectamente colocado. Únicamente tendremos que agrandar estas figuras vectoriales alargándolas un poco más. Ahí ya tenemos perfectamente colocado ese texto de nuestras tablas. A continuación escribiremos en el interior una serie de puntos suspensivos, los cuales ahora seleccionaremos. Le diremos que los coloque en medio. Esto lo podemos realizar para todas las celdas a la vez, pulsando en este icono mientras las tenemos seleccionadas. Y podemos también decirle que las centre. Como podemos ver también desde el propio menú de celda, podemos modificar ese tamaño de letra. Vamos a ponerlo bastante grande. Lo subiremos a esos 48 píxeles. Vemos que ahora ya no nos hace falta tener tanto punto, o sea que podemos eliminarlos. Vamos a seleccionar de nuevo todas las celdas y vamos a decirle que lo justifique a la izquierda y eliminaremos unos pocos más puntos para que no esté tan pegado, dejándolo de esta manera. A continuación podemos modificar el color de ese texto. Vamos a seleccionar de nuevo todas las celdas. Pondremos este texto en negrita. Eliminaremos unos pocos caracteres más. Y seleccionándolo todo, vamos a modificar ese color del texto, pulsando sobre la T. Y ahí ya tenemos seleccionado el relleno del texto y elegiremos con la herramienta cuentagotas ese color. De esta manera ya tenemos nuestro texto con el color correspondiente. A continuación lo seleccionaremos, lo copiaremos, vendremos a la siguiente fila y lo pegaremos. Podemos realizar esto pegándolo en todas las filas. Y a continuación lo seleccionaremos y de nuevo con la herramienta cuentagotas, teniendo en cuenta que esté la parte de texto seleccionada y el relleno por delante, seleccionaremos el siguiente color. Debemos pulsar Alt porque, como vemos, ahí ya tenemos el cuentagotas lleno y pulsando Alt lo vaciamos para seleccionar ese color correctamente, porque si no podemos cometer el error de aplicar el mismo color que teníamos seleccionado de antemano. De nuevo con la herramienta texto seleccionaremos el nuevo texto. Con la herramienta cuentagotas vemos que está ahí vacía, seleccionaremos y aplicaremos ese color. También vemos que ahora tenemos la herramienta de cuentagotas llena, por lo tanto, si volvemos a aplicarlo, directamente aplicaremos ese color como acaba de ocurrir ahora. Voy a seleccionar de nuevo la herramienta texto, seleccionaremos ese texto, herramienta cuentagotas, vemos que está vacía, tomaremos el color nuevo y como hemos visto ahora, si vuelvo a pulsar sobre este texto le daré ese color que tengo cogido ahora con el cuentagotas, que es lo que acaba de ocurrir. Por lo tanto, de vuelta, tomaremos la herramienta texto, cuentagotas, nos aseguraremos de que está vacío y tomaremos el nuevo color. Ahora sí que tenemos todas las líneas con su respectivo color.
Lo único que hace falta ya es escribir ahí ese número de página. Por lo tanto, tomaremos esos textos que vamos a necesitar, que los tenemos ahí escritos, y vamos a comenzar a pegarlos del mismo modo que hicimos anteriormente, seleccionándolos de nuestro editor de texto y pegándolos dentro del InDesign. Cuando ya tengamos todos los textos pegados, podemos seleccionar todas las celdas de esta columna y podemos aplicarles esa alineación en el centro y en el centro también por medio de esta herramienta. Ahora ya podemos de nuevo modificar esa tipografía. Podemos seleccionar cualquiera, vamos a elegir de momento Calibri. Vamos a subirle el tamaño poniéndolo a 36, que es el mismo tamaño que teníamos en este texto, y vamos a colocarlo en negrita. Ahora podemos ver ahí esos textos y vamos a modificarles de nuevo el color, seleccionando la herramienta cuentagotas y el color que queramos aplicarle. Realizaremos esta opción del mismo modo que hicimos anteriormente. Y así ya habremos terminado de crear ese índice por medio de las tablas. El último paso que nos quedará por realizar es eliminar esos bordes que tenemos en la tabla, por lo tanto vamos a seleccionarla toda y vamos a decirle que nos dé 0 píxeles de grosor. Vemos como ahí ha desaparecido el borde exterior, pero el interior continúa estando. Para poder eliminarlo tendremos que venir a ese estilo de celda, que como vimos se imponía sobre el estilo de tabla. Crearemos un estilo nuevo, haremos doble clic sobre él y aquí en trazos y rellenos seleccionaremos ninguno y pulsaremos OK. Y ahí ya veremos cómo automáticamente va a desaparecer ese estilo de relleno. Ya hemos creado así nuestra celda con nuestro respectivo estilo, dejando nuestra tabla convertida en un bonito índice.